todo esto parte con insertar vista, ¿cierto? Entonces abro el programa, voy a comprobar lo siguiente y es abrir mi conjunto y me voy a dar cuenta que el conjunto tiene información o tiene datos del entorno de soldadura, o sea, es un conjunto soldado. Confirmado eso, voy a crear mi nuevo archivo de dibujo, ISO y DW, crear, y llego a la hoja. Como ya sé de cierta forma que es un plano de conjunto, que es lo primero que voy a hacer, voy a comprobar que la hoja sea A3, así que estoy bien. Ahora empieza el trabajo. Insertar vistas base. Debo tener esas consideraciones. Tal como les comenté, la soldadura generalmente se define mediante una única vista isométrica, ¿ya? Si por algún motivo no cabe la información, no se puede disponer, sigo creando vista. En este caso puedo irme o crear una vista funcional de conjunto o, tercera opción, puedo crear vistas ortogonales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, esto solamente aparece en conjuntos con soldadura, conjuntos soldados. Insertar vista, base, como es un isométrico el que estoy buscando, inserto el isométrico. Le voy a hacer zoom, o sea, ampliar la escala solamente para mostrar lo siguiente. Este es un conjunto soldado y ahí se ven las soldaduras. Yo no necesito eso, necesito que el conjunto se vea en estado de ensamblaje. Entonces, para ello, y solamente en la inserción de conjuntos soldados, aparece esta pestaña modelo que trae esta configuración, conjunto soldado. Y aquí están todas las opciones que están descritas acá. Las vamos a mostrar en orden. El estado de preparación es en el estado o el grupo procesar del entorno de soldadura, preparación. Era donde elaborábamos los biseles, etcétera, etcétera. Que no eran modificación a las piezas, sino eran modificación para ejecutar la soldadura. La opción de soldadura era del grupo procesar soldaduras, que era donde en sí hacíamos los cordones. Mecanizado, grupo procesar mecanizado, es después de los cordones de soldadura cuando hacíamos los mecanizados como biseles, etcétera, etcétera. Y el estado de ensamblaje, que es el que vamos a usar, esa opción, estado de ensamblaje, muestra el conjunto sin ningún dato del entorno de soldadura. No muestra ni los biseles de preparación o de mecanizado, ni muestra los cordones de soldadura, que es lo que yo necesito, ¿ya? Ahí se fueron los cordones. Estado de ensamblaje. Le doy a aceptar. Si por algún motivo el dibujo que yo incrusté se me olvidó cambiar esa configuración o es un dibujo anterior que no me di cuenta de eso o no me habían dicho de eso, ¿qué hago? Lo edito. Doble clic, modelo, conjunto soldado, ensamblaje. ¿Ya? No hay ningún problema en eso. ¿Qué es lo que sí va a ocurrir cuando el dibujo existe y se le cambia la visualización? Lo que dice acá. Como una parte del dibujo se fue, que eran la representación de los cordones, lo más probable es que cualquier iconográfico, ya sea una cota, ya sea una flecha o ya sea una línea de texto que estuviese guiada ahí, va a desaparecer porque el elemento gráfico donde estaba asociado se fue. O en su defecto, Inventor la va a poner de un color rojizo, entre rojizo y rosado, indicando que esa cota o ese elemento tiene un problema. O sea, significa que hay que redefinirla. No hacerla de nuevo en todos los casos, sino redefinirla. Como llevarla a las esquinas, ponerla de nuevo en la línea, etc. Tal como dice ahí, el modo de visualización del ensamblaje es en estado de ensamblaje porque simplemente los símbolos AWS incluyen la información sobre biseles y sobre tamaño de filete, tamaño de bisel, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo esta parte, ya tengo el dibujo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Con qué continúo? Con el dimensionamiento. Siempre recuerdo que esto sigue la línea de un plano de conjunto. Entonces solamente van las cotas funcionales de conjunto. Y además va cualquier otra cota de posición que sea requerida por la condición, por el proceso o por la soldadura como tal. Entonces si veo acá, me doy cuenta que esas planchas están soldadas ahí al soporte, están apegadas a los bordes, así que no hay nada que hacer, pero esta placa del medio va
a un desnivel, a una diferencia, a una distancia desde ese borde que no está especificado y no se puede saber mientras no esté soldado. Entonces esa sí es una cota que está asociada a la soldadura. Desde ese borde hasta ahí hay una distancia de 4 milímetros. No había cómo saber eso. La distancia hacia los lados sí se puede saber, porque esa placa está centrada en el espacio que crea el soporte. Entonces la única cota que está asociada a la soldadura es esa distancia que no se podía saber. Listo. Ya tengo eso. Ahora me voy a los símbolos de soldadura. Acá empieza la complejidad. Los símbolos de soldadura se encuentran acá, mediante ese asistente, símbolo de soldadura. ¿Cómo funciona? Activo el comando, vean, hago un clic en la línea donde quiero crear la flecha, por ejemplo ahí, clic, hago un clic acá para terminar la línea flecha, por ejemplo ahí, clic, y ahora aprieto Enter, y ahí se activa el comando. Voy a borrar eso para que quede de su forma nativa. ¿Qué es lo que tengo que empezar a ver y a tener cuidado? Porque justo lo que me van a evaluar son los símbolos. Primero, línea de identificación abajo. En AWS no se ocupan líneas de identificación, ni arriba ni abajo. ¿A qué me refiero? Voy a darle un zoom a esto. Voy a darle un zoom a eso para dejar el asistente acá. Vean, esa línea punteada es la línea de identificación. Lo ocupa el sistema ISO. En el sistema AWS no se ocupa, ni arriba ni abajo. Entonces lo primero que hago es acá, línea de identificación abajo, le quito la línea. La primera opción, sin línea. Luego, los iconos generalmente salen arriba. ¿Por qué? Porque el programa estaba preparado para trabajar con sistema ISO. Entonces, ¿qué hago? Llevo los iconos abajo, con ese botón. Vean, ese filete está arriba, lo vamos a mandar abajo. ¿Ya? Sigo avanzando. Acá están los iconos de los cordones. ¿Ya? El programa va a ir discriminando qué celdas ocupar, qué datos agregar o si le da la opción de seguir agregando más cordones. Como el filete es una soldadura exterior, ya no da más opciones. Lo voy a cambiar a una soldadura interior, a una soldadura de bisel. Por ejemplo, bisel medio B. Entonces ahora se activa una función o me deja el botón para agregar otra soldadura. Por ejemplo, una soldadura de filete. Sigo avanzando. Símbolo de soldadura de campo y símbolo de soldadura periférica. Soldadura de campo es esa banderita, se refiere a que ejecutar las operaciones en terreno. Ahí se activa o desactiva. Soldadura periférica, que para nosotros es todo alrededor, se activa ahí con ese botón. Se activa y se desactiva. ¿Ya? Eso se va activando y desactivando según necesidad. Secuencia de los cordones, ya lo vimos, que es agregar eso. Los tamaños. Los tamaños generan un poco de discusión. El programa sugiere algunas celdas para algunos valores. Usted lo puede arreglar, lo puede corregir. Veámoslo acá. El tamaño nominal para una soldadura de bisel generalmente es la profundidad. Y ahí dice profundidad de penetración. Entonces, por ejemplo, 5. ¿Ya? ¿Qué falta el ángulo? Si usted quiere lo escribe ahí, 5 por 60 grados. Y el programa va a ir agregando. También, según la propia AWS, en realidad, para que quedase bien normativo o bien y acorde a la normativa, los grados del bisel iban ahí. De hecho, ahí dice ángulo incluido. Entonces, en vez de 5 por 60, ahí le escribo 5 y acá le agrego 60. Entonces, ahí se entiende que según la normativa, ese 5 es la penetración, la dirección hacia abajo, hacia adentro del bisel, con un ángulo de 60 grados. Ahí ya no se producen dudas de caso va los 5 milímetros hacia el lado o van hacia abajo. Así también, los tamaños del filete, que son dos tamaños, por ejemplo, 10 por 10, 10 por 5, 5 por 10, etc. Se supone que aquí usted los puede escribir 5 por 10, ¿ya? O también lo que hacen otras personas, cuidado, es escribirle acá el 10 y acá el 5, ¿ya? Y el programa solito pone el X. Lo que usted tiene que ir viendo, lo que tiene que ir controlando es que los valores queden en las posiciones que se esperan. Sigo avanzando. Contorno. Aplica para la soldadura más exterior. Mi soldadura más exterior acá es ese filete.
Entonces el contorno se encuentra acá. Acá se encuentran las modificaciones para raso, convexo o cóncavo. Ahí el programa va incrustando el icono. En ningún caso le dice cuál es convexo, cuál es cóncavo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener cuidado de que reconocer si la soldadura va hacia afuera o hacia adentro. Vamos a dejar ahí el plano o raso y sigo avanzando. Longitud. En algunos casos es necesario dar la longitud, sobre todo para hacer cálculos teóricos. La longitud de los cordones va en estos lados. Aquí hay que tener cuidado. De hecho, si se acerca va mostrando para qué es cada espacio. ¿Qué dice ahí? Longitud. Entonces ahí puedo escribir que la longitud, por ejemplo, estos cordones, no me acuerdo cuánto es eso, pero le voy a poner 10. Porque este era un conjunto pequeño. 10. Pero cuando haga ese 10, vea, va a aparecer por 10. Ah, lo que pasa es que el programa generalmente quiere que le indiquen eso, un número. ¿A qué se refiere? 1. Se refiere a que cuántos cordones son que miden 10 milímetros. ¿Ya? Entonces generalmente usted le escribe 1 y el programa ya o la otra persona entiende. Entonces, ¿qué está quedando? Cuidado, al lado izquierdo del icono del cordón van los tamaños nominales y al lado derecho va la longitud y el espaciado. El espaciado va entre paréntesis. Entonces ahí que está, que es un cordón de 10 milímetros. ¿Para qué sirve? Para hacer cálculo. Listo. Si necesito cordones de soldadura al lado contrario a la flecha, simplemente me voy a la parte de arriba y ahí inicio mi nueva secuencia de soldadura. ¿Ya? Eso es todo. Nota de cola. La cola del símbolo está acá, por general o en general está desactivada. Aquí es donde puedo escribir yo el famoso tip, o puedo agregar información del proceso, o puedo agregar información del aporte, o puedo agregar la electricidad, ¿cierto? O sea, no la electricidad, sino la corriente requerida, etcétera, etcétera. Ahí se va agregando la información. Acepto. Y eso es lo que tengo que seguir replicando según la necesidad. Vamos a dejar eso, lo vamos a dejar grabado. El contexto de trabajo, tenemos 3 contextos y hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Aquí mostré simplemente cómo crear los dibujos del plano de soldadura. Tengo 3 contextos muy claros, muy certeros. El primero, confeccionar un plano de conjunto soldado, que dice ahí, aplica para set de planos de conjuntos nuevos. Segundo contexto, convertir plano de conjunto en plano de conjunto soldado. ¿Cuándo aplica? Aplica para set de planos de conjunto existentes que requieran soldadura. Y por último, tercer contexto, confeccionar un plano de soldadura. ¿Cuándo aplica? Aplica para subensamblajes, ensamblajes también, o cuando la cantidad de símbolos de soldadura dificulte su lectura en un plano de conjunto para conjuntos grandes. Y ahí hay 2 instrucciones. Cuando es un plano nuevo, como sigue siendo un plano de conjunto, o tiene la estructura de un plano conjunto, hay que incluir lista de materiales, globos y etiquetado. Además, generalmente tiene una única vista isométrica, ¿ya? Entonces,